Albina Nuri, casa al otro lado de la calle. ¿Te pega? ¿Ha pasado esto antes? ¿Está registrado tu marido en algún sitio? Las preguntas cayeron sobre Laura como una lluvia, picoteándole la nuca, golpeándole los hombros. Respondió algunas, pero la mayoría simplemente las dejó pasar. No lograba entender el sentido, no podía concentrarse, no alcanzaba a comprender qué querían de ella. Mientras desarmaban a Víctor, lo esposaban, lo metían en el coche y se lo llevaban. Todo le parecía un sueño, un mal sueño del que necesitaba despertar cuanto antes. Pero por más que abriera los ojos, por más que se pellizcara la muñeca, no conseguía salir de la pesadilla. Luego los coches se fueron y Laura se quedó sola. Fue al bar, se sirvió coñac. Lo bebió de un trago como si fuera vodka y se sirvió más. Se acurrucó en el sillón con los pies doblados bajo ella. Ante sus ojos aparecía el rostro de Víctor, pálido de horror, enloquecido, con un cuchillo en la mano temblorosa. En sus oídos resonaban sus gritos. «Están aquí, justo ahí. Sal, haz que se vayan». El teléfono sonó cuando Laura ya había terminado su segunda ración de coñac. La cabeza le zumbaba ligeramente. Era su madre, justo lo que le faltaba. Las relaciones con su progenitora siempre habían sido tensas. Hablar con ella en ese momento era lo último que deseaba. Pero si se quedaba callada y su madre se enteraba por otra persona, y seguro se enteraría, aunque viviera en otra ciudad, la atormentaría tanto que querría morir. «Hola, mamá. ¿Estás borracha? Tu voz suena tan apática». Su madre había trabajado toda la vida como contable, pero tenía olfato como un coronel del FBI. «Tomé unas pastillas», mintió Laura. «Somníferos. A Víctor le dio un ataque y se lo llevaron». «¿Al corazón?», jadeó su madre. Adoraba a su yerno casi más que a su propia hija. «A un hospital psiquiátrico», terminó Laura. Hubo una pausa, durante la cual su madre parecía intentar digerir la información y conciliar en su mente la imagen del Víctor sereno, educado y siempre amable con la imagen de un psicópata enloquecido. «¿Estaba deprimido?», preguntó su madre, seguramente pensando que Víctor resultaba ser un alcohólico secreto. «Tuvo una crisis, agitaba un cuchillo, casi me hiere». Su madre empezó a lamentarse, diciendo que probablemente se había sobreexigido. Léase, su esposa lo agotó, trabajaba demasiado, etc. Al final preguntó con bastante calma: «¿Y la policía? Necesitas presentar una denuncia. ¿Lo acusarán?» «¿De qué hablas, mamá?», suplicó Laura. «¿Qué denuncia? Al final no hizo nada. Lo examinarán, le recetarán tratamiento». Pero nadie trató a Víctor. Por la mañana, desde el hospital llamaron a Laura y con voz deliberadamente triste le informaron que su marido había muerto durante la noche de un infarto de miocardio. Así que a los 33 años, Laura se quedó viuda. Al cuarto día después del funeral, se quedó sola en la casa. Hasta entonces siempre había alguien con ella, su madre, aunque habría sido mejor sin ella, su prima Julia, su mejor amiga Natalia. La consolaban, ayudaban, apoyaban. Cuando todos se fueron, la casa se volvió demasiado silenciosa. Un silencio que no se podía ahogar con música ni con la tele. Era el silencio de una casa huérfana que presionaba con tal fuerza que le tapaba los oídos, como a gran profundidad, y no había escape, ni podía haberlo. Su móvil pitó, notificándole un mensaje. Laura miró la pantalla y, al ver de quién era, apagó el teléfono. Estaba sentada en la casa, como en el vientre de un animal gigante.
sintiendo cómo debería sentirse una persona cuya vida se había derrumbado de golpe, enterrándola bajo los escombros. El coñac ayudaba más que cualquier otra cosa en esos días, y Laura cogió por costumbre la botella, echó la poción dorada en una copa abultada, con la bebida en la mano, se acercó a la gran ventana panorámica que daba al campo. Era octubre, se oscurecía temprano y el campo ante ella se hundía en la oscuridad. Si nos hubiéramos quedado en la ciudad, quizás sería más fácil, pensó Laura. Ella y Víctor se habían mudado aquí el invierno pasado con la loca esperanza de comenzar una nueva vida y salvar su relación. Durante el primer mes o dos parecía la decisión correcta, pero luego todo empeoró aún más. Víctor se encerró, se distanciaron tanto que podían pasar semanas sin hablar. ¿Estás segura de que Víctor no sabía nada?, le susurró Natalia el otro día, asegurándose de que nadie pudiera oírlas. 100%, y aunque no le importaba, ya te lo dije, pero en realidad, al ver a Víctor con un cuchillo en la puerta del dormitorio aquella noche, Laura pensó exactamente esto. Su marido había descubierto su aventura y quería matarla por celos, aunque un segundo después quedó claro que no era así. El hombre con quien había comenzado una relación era su colega y ambos sabían que su vínculo era vacío e informal. Ambos tenían familias y este affair era una forma para él de divertirse y para ella de escapar de la soledad y olvidar sus problemas. ¿Por qué le escribía hoy? Laura no sabía ni quería saberlo. Para ella esa página estaba cerrada. De pronto una luz parpadeó en la oscuridad. Acercándose más, Laura comprendió que en una de las ventanas de la casa al otro lado de la calle se había encendido una luz, no eléctrica, parecía, sino de una vela, demasiado inestable, titilante. ¿Quién podría estar ahí? ¿Acaso alguien finalmente compró esas ruinas?, pensó Laura mientras daba un sorbo. Las ruinas eran una antigua mansión colonial, 2 plantas, columnas masivas, paredes blancas. Antes de la guerra civil había sido una lujosa residencia de caballeros. Luego, en la época posterior a la guerra, cuando establecieron un centro comunitario, el edificio albergó una sala cultural, pero después de que el director encerrara a 5 niños en una habitación e intentara quemarlos vivos, fue clausurado y desde entonces la mansión permaneció vacía. ¿Se salvaron los niños?, preguntó Víctor al agente inmobiliario que les contó esta historia. Un niño aún murió y el director se ahorcó en su despacho. Ahora no había centro comunitario, pero la ciudad permanecía. Los antiguos campos comunales fueron comprados por una persona emprendedora que comenzó a vender terrenos para urbanización. Excelente ubicación, comunidad cerrada de alto nivel, alababa el agente. 20 millas de la ciudad, nada más. Nuevas carreteras, todos los servicios, internet por cable, perímetro seguro. Hermoso entorno, bosque, río. Las ventas acaban de comenzar, así que buen descuento. Laura y Víctor vendieron su apartamento en la ciudad y comenzaron a construir una casa. Víctor era arquitecto, así que diseñó el proyecto él mismo y supervisó la construcción. La casa era de 2 plantas, espaciosa, con chimenea y escalera de caracol. En menos de 7 meses las obras terminaron y celebraron el año nuevo en la casa nueva. Muchas parcelas vecinas también fueron compradas. Algunas casas estaban terminadas, otras aún en construcción. Víctor, introvertido por naturaleza, eligió comprar terreno aquí mismo, en el límite de la comunidad, porque estaba más cerca del río y más lejos de la autopista, además de que solo tenía vecinos a 3 lados.
y por ahora realmente solo uno, los otros aún no habían comprado. Al cuarto lado, a menos de 1 milla, se alzaba la antigua mansión, antes hermosa, en medio del campo. A Laura no le importaba, pero Víctor estaba obsesionado con la casa vieja. Laura, ¿no ves que respira historia? Decía. Podría restaurar la mansión y tú vivirías como una aristócrata, pero los sueños no estaban destinados a cumplirse. No había documentos para la mansión, imposible registrar la tierra, y Víctor tuvo que retirarse. Lo único que quedó fue admirar las paredes blancas en ruinas desde la ventana. Ahora Laura estaba donde Víctor solía estar, mirando al horizonte. Curioso, ¿habrá ido él allí? Se le ocurrió. Su marido nunca lo mencionó, y Laura nunca preguntó, pero aún así, ¿quién andaría allí de noche, con una vela en la mano? Al pensar que alguien podría colarse allí de noche, sintió inquietud, y Laura se apartó de la ventana, cerrando las cortinas. Se acostó tarde y se durmió casi de inmediato, gracias al coñac. A mitad de la noche despertó con sed y fue tambaleándose a la cocina. Le dolía un poco la cabeza, tenía un sabor desagradable en la boca. Al volver al dormitorio con un vaso de agua, Laura miró la ventana, que daba al mismo lugar que la del salón, la casa vieja. La luz seguía encendida allí. Por la mañana fue a trabajar, aunque le habían concedido 2 semanas libres. Pero quedarse sola en casa era aún peor, así que Laura puso fin a su aislamiento. Sus compañeros la miraron con simpatía, le expresaron condolencias y ella se preguntó cuántos sabrían que su marido había muerto en una sala psiquiátrica. Él, el hombre con quien había tenido la aventura, pasó antes del almuerzo con una taza de café en la mano. Te llamé y te envié mensajes. ¿Por qué no respondiste? Laura, sin decir nada, lo miró con una larga mirada. Bueno, está claro, dijo él. Vertió el café en una maceta, arrugó el vaso y lo tiró a la basura. Entendido, no soy tonto. Gracias. Podemos al menos seguir siendo amigos. Ella sonrió, y él también. Era un buen tipo, lo pasaron bien juntos, pero ahora, al mirarlo, Laura pensaba constantemente que había hecho demasiado poco por entender a su marido, por arreglar las cosas. Lo traicionó, se rindió demasiado pronto, y ahora no había forma de arreglarlo. La jornada laboral pasó rápido. Al atravesar la entrada de la comunidad, Laura preguntó al guardia si alguien había comprado la mansión vieja. No, fue la respuesta. No hay nadie allí. Quizás niños o borrachos del lugar entraron. El guardia vivía en la ciudad cercana y las palabras de Laura tuvieron un efecto muy extraño en él. ¿Qué? Levantó las manos. ¿Quién de por aquí iría allí? Ni con 1 millón iría. Sobre todo de noche. Un coche detrás pitó. El coche de Laura bloqueaba el paso. Quería interrogar más al guardia, pero tuvo que seguir. La tarde transcurrió según la rutina a la que Laura ya se acostumbraba. Cena de comida congelada, coñac, baño, cama, y seguía mirando por la ventana. La luz seguía encendida en la casa vieja. Independientemente de lo que dijera el guardia, alguien definitivamente estaba allí. Pasó el jueves, luego el viernes. Laura intentó acostumbrarse a su vida solitaria sin permitirse pensar que podría ser por mucho tiempo o incluso para siempre. El sábado, ella y Natalia se encontraron en la ciudad, pasearon por el parque, se sentaron en un café. ¿Cómo estás?, preguntó su amiga cuando ya se habían agotado todos los temas seguros. No podría estar peor, Laura no lo ocultó, y de todos modos no podías ocultarle nada a Natalia. No tienes culpa de nada, él últimamente actuaba como... Parágrafo. Quería un hijo y yo aborté.
Luego, cuando me di cuenta de que estaba lista para tener uno, lo intentamos. No funcionó, pero él nunca me reprochó ni una vez. Me consumía por dentro, pero él nunca. Cuando quedó claro que no funcionaría, que yo misma había causado mi infertilidad, de nuevo, no fue él quien montaba escenas ni escándalos por nada. Víctor me amaba y yo seguía poniéndolo a prueba, pisoteando sus sentimientos. Quizás en parte sí, pero nosotras, las mujeres, sentimos la incapacidad de tener hijos con más intensidad. Por eso él reaccionó con más calma, observó Natalia. Probablemente. No deberías haber salido de la ciudad. Eres una chica de ciudad. Aquí, entre gente, volverías en ti antes o después. Pero fue idea mía cambiar de escenario. Arruiné todo otra vez. Laura hundió la cabeza entre las manos y estalló en llanto. Lloró mucho tiempo y Natalia le acariciaba el cabello diciendo todas esas cosas que suele decirse en tales casos. Después de llorar, Laura no sintió alivio, sino vacío. Al conducir de regreso, pensó que Natalia podría tener razón. Valdría la pena vender la casa y volver a la ciudad. El sábado por la noche la rutina cambió. Se omitieron la cena y el coñac. Laura decidió que bebía demasiado. Se durmió después de la medianoche y soñó un sueño vívido y brillante, como una película. Soñó que caminaba hacia la mansión, la misma abandonada, solo que en el sueño no estaba descuidada en absoluto. Las ventanas brillaban al sol, la entrada pavimentada con piedra blanca, parterres florecían por todas partes, estatuas del parque en posturas pintorescas, la superficie lustrosa de un estanque artificial brillaba bajo el sol. Cuando Laura se acercó, las puertas se abrieron de pronto y Víctor apareció en el umbral. Sonrió, extendió las manos hacia ella y dijo: «Bienvenida de nuevo, mi amor. Mira qué casa he construido para nosotros». Laura se llenó de tanta felicidad que rió y corrió hacia Víctor. Pero el camino parecía alargarse y su figura en el umbral se alejaba con cada paso, haciéndose más pequeña, ya sin reír, sino ahogándose en lágrimas. Laura corrió adelante, llamando a su marido. Luego tropezó, cayó y despertó en su propia cama. Lágrimas corrían por su rostro. Víctor había estado tan cerca y ahora la dejaba otra vez, como perderlo por segunda vez. «Perdóname, por favor, perdóname», susurró Laura en la oscuridad. Se le ocurrió que los muertos conocen los secretos de los vivos, que nada puede ocultárseles. La muerte rasga los velos, así que ahora Víctor también sabía de su aventura. «Soy tan culpable», habló de nuevo Laura. «Fue un error terrible. No sabía lo que hacía, solo me dolía tanto, me sentía tan mal, quería humillarme a mí misma y, en cambio, pisoteé nuestro matrimonio. Créeme, no sentí nada por ese hombre, me asqueo a mí misma». A Laura le pareció que no hablaba en el vacío, que la escuchaban. Víctor la escuchaba. «Nunca he amado a nadie más que a ti, y siempre lo haré». Por la mañana, sin abrir los ojos, Laura alcanzó la almohada vecina, como si esperando que nada de esto hubiera ocurrido, y Víctor estuviera durmiendo pacíficamente a su lado. Claro, su marido no estaba allí, pero sobre la almohada había una hoja de papel. En la letra de Víctor: «No estoy enojado, ven». Laura salió de la cama de un salto. Enredada en la manta, cayó al suelo, pero se levantó de un brinco y apoyó la espalda contra la pared. «Me estoy volviendo loca», dijo y cerró los ojos con fuerza, esperando que fuera una ilusión, y al abrirlos, la nota habría desaparecido. Pero no fue así. En el salón, su móvil cantó con la voz de Rihanna.
Laura corrió hacia el timbre, oyendo una llamada del mundo normal, donde los maridos fallecidos no escriben notas a sus viudas. «Llamo para ver si todo está bien», dijo Natalia. «Cuando Víctor y yo nos conocimos, constantemente me escribía notas», habló rápido Laura, «cortas, conmovedoras, a veces dibujaba corazones y cosas tontas, las pegaba en la nevera o las ponía en mi bolso. Te lo dije». «No recuerdo», dijo su amiga con incertidumbre. «Creo que no. ¿Por qué?» «Porque anoche lo vi en un sueño. Le pedí perdón y por la mañana encontré una nota diciendo que me perdona». Natalia pareció digerir lo que oía. «¿Crees que estoy loca?» «No, por supuesto». La indignación era demasiado deliberada. ¿Quién más podría haberlo hecho si solo yo estaba en casa? En el silencio de Natalia se escuchó la respuesta y fue Laura quien la dijo. «Yo, ¿verdad? ¿Crees que yo misma la escribí y lo olvidé?» «¿Alguna vez has sonámbulo?» Laura lamentó haber empezado esta conversación. La atajó, colgó, volvió al dormitorio. La nota ya no estaba en la almohada, pero Laura sabía con certeza que no era una ilusión. Así como estaba segura de que Víctor realmente había venido a ella por la noche. Contrariamente a todo pronóstico, no tenía miedo en absoluto, incluso se sentía mejor, y mientras preparaba el desayuno, tarareaba en voz baja. Su mirada se dirigía por costumbre hacia la ventana. Ahora miraba la mansión con nuevo interés. «Ven», decía la nota, y el sueño era sobre la mansión, y Víctor estaba tan fascinado por ella. La decisión llegó sola. Laura se vistió y salió de la casa. Hacía frío y estaba nublado, pero por suerte sin lluvia. Había helado durante la noche, y la hierba seca, cubierta de escarcha como chispas plateadas, crujía alegremente bajo sus pies. Para llegar a la mansión, tuvo que rodear su terreno, salir del límite de la comunidad. La cerca aún no estaba construida, solo los postes colocados. Luego caminar por el campo. Laura empezó a buscar algún sendero, aunque sabía que no podía haberlo, ya que nadie iba allí. Pero había un sendero, un camino recientemente pisado, llevaba directamente a la casa vieja. Laura casi corrió por él, incapaz de sacudirse la sensación irracional de que allí, junto a la casa, estaría Víctor. Él mismo la había llamado. En lo más profundo de sí, una sensación desagradable se agitó. Esto no le estaba sucediendo a ella. Por naturaleza, Laura era pragmática, un poco fría. Tales impulsos le eran ajenos. Era como si se observara desde fuera y se sorprendiera. Pero aún así seguía adelante. Delante, en el sendero, había algo oscuro. Al acercarse, Laura vio un guante de hombre de cuero. Sin duda, alguna vez perteneció a Víctor. «Tú hiciste el sendero», pensó Laura, recogiendo el guante y guardándolo en el bolsillo. «Lo sabía. Estuviste aquí». Cuando Laura miraba el edificio viejo desde la ventana de su casa, la distancia era considerable. Pero ahora pareció que solo pasaron 5 minutos antes de que estuviera en la puerta principal. Todo se parecía al sueño que había tenido la noche anterior. Claro, sin estanques, sin parterres, sin estatuas, pero la atmósfera misma, la sensación de paz. Todavía sintiendo esa dualidad, como dormida despierta, Laura subió los escalones de la escalinata y empujó la pesada puerta. Estaba desbloqueada y Laura entró. No sabía qué esperaba ver, pero la realidad fue impactante. Laura estaba en un enorme salón. La luz del día entraba por grandes ventanas. Azulejos de colores cubrían el suelo, restos de frescos en una pared. De la alta bóveda colgaba una enorme araña, sorprendentemente bien conservada. Al otro extremo del salón, una escalera de mármol con barandillas de madera brillaba. Ni rastro de humedad ni podredumbre. Olía a polvo,
a hojas de otoño y de algún modo a libros viejos. Laura recorrió el salón, pensando en lo tranquilo y pacífico que era, en lo majestuosa que era la casa antigua que había visto tanto en su época. Se le ocurrió que una vez, quizás hace 1 o 2 siglos, una dama hermosa con peinado elaborado y cintura fina ceñida por un corsé con un vestido vaporoso lleno de volantes, caminó por este salón igual que ella ahora. Hablaba con voz cristalina, sonreía coquetamente, se abanicaba, y sus pies con delicados zapatos pisaban suavemente los suelos de mármol. Velas ardían, música sonaba, Laura juraría que oía sonidos de vals. Se tejían intrigas, se formaban alianzas, hombres elegantemente vestidos hacían bromas refinadas y damas bajaban modestamente los ojos. Absorta en sus pensamientos, Laura sacó mecánicamente el guante de Víctor de su bolsillo. Tal vez él esté aquí ahora, le cruzó por la cabeza. Sin saber por qué, siguiendo un vago presentimiento, se puso el guante. Las palmas de su marido eran grandes y la mano de Laura se hundió dentro. Y así, de repente, pareció hundirse en un pozo profundo, o al contrario, emerger de él. Ocurrió en un instante y Laura no pudo entender qué pasaba. Como un bebé del vientre materno, fue arrancada de un sueño mágico en el que había entrado de algún modo, y todo a su alrededor cambió de repente. Más bien, se volvió lo que realmente era, no lo que le parecía. En su mente suavizada, embotada, por qué y por quién, no estaba claro. Se había insertado una imagen maravillosa que ahora se hizo añicos. En las ventanas opacas y apagadas, rayadas por la lluvia, se abrían agujeros, cristales rotos cubrían el suelo sucio mezclados con basura, las barandillas habían colapsado, solo quedaban recuerdos de la araña, manchas de moho negro ensuciaban paredes y techo, el olor a humedad y descomposición le obstruía la nariz. Además, de pronto se oscureció afuera, se acercaba la lluvia y el gran salón se volvió sombrío y siniestro. Pero lo peor era que Laura no estaba sola allí. Sombras vagas acechaban en las esquinas y junto a la escalera, algunas altas más que Laura, otras un poco más bajas. No podía distinguir quiénes eran, pero le parecía que estas personas, está segura, la observaban esperando qué haría. ¿Quién está aquí?, chilló Laura, aunque pretendía decirlo con firmeza. Una figura pareció inclinarse hacia ella, pero permaneció en la esquina. Tengo que huir de aquí, pensó Laura con desapego. Tenía miedo, pero reuniéndose, concentrándose, retrocedió hacia la puerta. Como reflejando sus movimientos, las sombras oscuras también se movieron, pero no hacia atrás, sino hacia adelante, hacia Laura. Vio criaturas emergiendo de la penumbra, sus largos brazos óseos, cráneos calvos y abultados, ojos ardientes en rostros estrechos y alargados. Seres humanos, horriblemente deformados, se acercaban. «Me atacarán. Dios, ¿qué hago?», le pasó por la mente. Su mano con el guante de Víctor se cerró en un puño y Laura sintió una oleada de fuerza como si su marido fallecido le apretara la palma con ánimo. Le dio determinación y Laura, dándose la vuelta, salió corriendo de la casa. Atravesó la puerta, bajó los escalones de un salto y corrió por el sendero. Resultó que había empezado una fuerte lluvia, el camino se convirtió en barro, correr era difícil. Sus pies se hundían en el fango y a Laura le pareció que la chupaban hacia un pantano donde la esperaban criaturas desconocidas. Se cansó rápidamente, además el camino de regreso parecía mucho más largo, pero Laura corrió,
sin permitirse detenerse ni un segundo. Solo se atrevió a mirar atrás cuando estuvo cerca de su casa. Nadie la perseguía. La mansión abandonada, habitada por monstruos, brillaba blanca a lo lejos y parecía peligrosa, como un depredador acechante. Laura cerró de un portazo, echó todos los cerrojos, cerró las cortinas. Estaba segura de que las criaturas que vivían en la casa abandonada de algún modo la veían, la observaban y esperaban. Coñac, ¿dónde si no en un momento así? Laura se bebió media copa de un trago, pero no logró convencerse de que todo había sido una alucinación. Cuanto más pensaba, más convencida estaba de que los monstruos eran reales. Además, querían que Laura lo supiera, por eso la atrajeron a la mansión. Claramente, los sueños de perdón, la aparición de Víctor, la nota y su propio estado al ir a la mansión, embotada, drogada, todo formaba parte de un cruel juego. Pero ¿qué querían hacer con ella? ¿Por qué la necesitaban? No solo a ella, a Laura se le ocurrió que el extraño comportamiento de Víctor en los últimos meses y su muerte eran eslabones de una misma cadena. Los recuerdos, como visitantes persistentes en la sala de espera de un jefe importante, invadieron su cabeza. Escenas aparecieron ante sus ojos que antes había ignorado, nimiedades que había desestimado. Despertar por la noche y ver a Víctor sin dormir, sino de pie junto a la ventana, con las manos en los bolsillos, o sentado en la cama, encorvado, con los hombros tensos. A su marido no le gustaba que la gente entrara en su despacho mientras trabajaba, pero en los últimos meses se convirtió en una manía. Víctor se enfadaba si Laura aparecía en la puerta y empezó a cerrar con llave su escritorio. Cambió físicamente, perdió peso, se desmejoró, se encaneció, casi no comía. Laura tiraba constantemente el contenido de su plato a la basura. Clientes llamaban sin cesar, pero Víctor rechazaba incluso las ofertas más lucrativas, alegando estar ocupado. Se encerraba en su despacho todo el día como en un búnker, y sin embargo, en los últimos 6 meses no produjo ningún proyecto. Su marido empezó a tomar somníferos, tragaba pastillas. Tras su muerte, encontró montañas de medicamentos en la mesita de noche. Pero aún así, a menudo se quejaba de insomnio. Laura intentó hablar con él, hacerle preguntas, pero Víctor siempre se deshacía, se aislaba de su esposa. Su mirada resbalaba, la evitaba, y una vez sugirió separarse, vivir por separado, él aquí en la casa, ella alquilar un apartamento en la ciudad. Ella gritó, lloró, cerró de un portazo. En un arrebato de desesperación y rabia, aceptó las insinuaciones de ese hombre. Aplastada por su desgracia personal, Laura estaba segura, la única razón de la indiferencia, el silencio y la desatención de su marido era su infertilidad, que les había privado a ambos de un futuro. Pensó que él no podía perdonar, superar la amargura y el resentimiento, pero ahora entendía que no era así. Víctor, un hombre racional y sensato, se había encontrado con algo que no podía aceptar ni comprender, algo aterrador, algo que intentó proteger a su amada esposa. Levantándose del sillón, Laura subió, llevando la botella, la copa y un gran cuchillo de cocina. No había entrado en el despacho de Víctor en mucho tiempo, desde su muerte, ni una sola vez. No podía obligarse a abrir esa puerta. Al entrar, se sorprendió por el abandono. Antes, su marido era increíblemente ordenado, limpio, pero aquí, polvo por todas partes, papeles esparcidos, recortes de periódico, revistas, pilas de libros sacados de las estanterías y dejados donde fuera, círculos de tazas sobre el escritorio, manchas de café derramado.
Laura decidió ventilar la habitación. La ventana del despacho daba no a la casa vieja, sino al lado opuesto, lo que la hacía un poco más tranquila. Sería por eso que Víctor pasaba tiempo aquí, a veces incluso durmiendo. La lluvia no había parado, aunque había amainado un poco. Una llovizna gris colgaba afuera, colándose en el alma. Laura suspiró y fue al escritorio. La puerta de los cajones estaba cerrada, y aquí el cuchillo fue útil. Laura no tenía ni idea de dónde encontrar la llave, así que se preparó para romper la cerradura. Tras manipularla, lo hizo más simple y rompió la endeble puerta. Los 3 cajones que sacó uno por uno estaban llenos de papeles, pero para enorme decepción y asombro de Laura, todas las hojas estaban desgarradas en pedazos diminutos. Ante ella solo había un montón de papel inservible. Cierto, en un estante había una carpeta grande titulada Proyecto número 58. Víctor siempre numeraba sus proyectos y este era aparentemente el que tomó en marzo, el último, inacabado. Laura se sentó en la silla de su marido, abrió la carpeta, empezó a hojear. Al principio, bocetos habituales, cálculos, notas sobre el diseño de un centro comercial y de entretenimiento. Muchos edificios de la ciudad fueron construidos según los diseños de Víctor, pero luego claramente abandonó el centro. Aparecieron otros dibujos y planos. Laura vio la mansión vieja. Víctor la representaba desde diferentes ángulos, completa y en partes. La dibujaba tal como era ahora y como lucía hace mucho tiempo. Ya sin sorprenderse por nada, Laura miró el estanque reflejado, el parque de la finca y las estatuas de su sueño de la noche anterior. Al pasar hojas se adentró más. Ahora en sus manos estaban imágenes del interior de la casa vieja. Aparentemente, Víctor visitaba la mansión a menudo, pues dibujó habitaciones tanto del primer como del segundo piso, y el salón, del que Laura apenas escapó horas antes. Al ver lo que Víctor capturó en las últimas 2 páginas, Laura se encogió por dentro, aunque preparada para cualquier cosa. De las hojas blancas, criaturas demoníacas la miraban fijamente, malditos monstruos humanoides. Víctor los dibujaba con su habilidad característica y meticulosidad, sin omitir ningún detalle. Extremidades desproporcionadas, cuerpos retorcidos, cráneos alargados y calvos, rostros feos con cuencas vacías, bocas informes abiertas en gritos. Sus manos temblaban y Laura volvió a meter los dibujos en la carpeta, la empujó dentro del escritorio. Ahora sabía qué enloqueció a Víctor, qué lo mató, de quién intentó defenderse, agitando el cuchillo. Un intento patético e inútil. Las criaturas eran incorpóreas e invisibles para cualquiera excepto él. Y ahora Laura también las veía, porque, por desgracia, se había aventurado en la casa abandonada. Intentó acceder al ordenador de su marido, pero no pudo descifrar la compleja seguridad. Recorrió el despacho tratando de encontrar algo útil para entender, sobrevivir. Los artículos y libros que Víctor leía eran sobre ocultismo, con títulos como El ejército del infierno, Demonios entre nosotros y cómo protegerse de las fuerzas oscuras. También había literatura religiosa, colecciones de oraciones y sermones. Laura intentó leer, pero las líneas se desdibujaban ante sus ojos. Además, sabía, no le había ayudado a Víctor que hubiera leído esta pila inútil de libros. Rindiéndose a un ataque de miedo y desesperanza, comenzó a lanzar adornos, libros y útiles de oficina al suelo. ¿Qué has hecho? ¿Qué nos has arrastrado a los 2? Gritó Laura. Hizo un verdadero desastre y salió corriendo, aún más confundida y asustada que cuando entró en el despacho.
Mientras tanto, se oscureció. Estar sola era insoportable y Laura marcó a Natalia, pero ella estaba de visita. Se había ido con su marido e hijos. Llamar a su prima Julia era inútil. Se había ido de viaje de negocios y su madre... Ni hablar. Necesito olvidar todo, simplemente sacarlo de mi cabeza. Fue a la cocina, haciendo ruido con las ollas. Todo se le caía de las manos. Dejó caer una caja de huevos, rompió un bol de ensalada, olvidó añadir algo a la masa y las tortitas se quemaron y no se despegaban de la sartén. Dejando la cocina tan destrozada como el despacho, ya bastante borracha, con la cabeza dando vueltas, Laura fue al dormitorio y se dejó caer en la cama. Se durmió al instante, pero despertó tras 3 horas. La alarma electrónica anunciaba que eran las 2 de la madrugada. No había sueño. Laura comprendió que no podía dormirse. La habitación estaba de algún modo más iluminada de lo habitual. La luz venía de la ventana con cortinas. Quizás la maldita casa está ardiendo, le cruzó una esperanza. Laura se levantó y apartó con cautela la cortina. La casa estaba envuelta en luz, no dorada ni rojiza como el fuego, sino que iluminaba el espacio a su alrededor. Era un resplandor fantasmal, titilante, niebla grisácea, brillante como una luz de pantano errante. En esta niebla plateada y grisácea se veían siluetas oscuras. Estaban lejos, difíciles de distinguir, pero Laura no necesitaba ver para saber cómo eran. Tras salir de la mansión, las criaturas ahora estaban fuera, un poco más cerca, pero aún así más cerca de Laura. ¿Cuánto tiempo les tomará llegar aquí?, pensó casi con calma. Apenas esperó hasta las 6 de la mañana, Laura arrancó el coche y fue al puesto de guardia. Al mirar en el espejo, vio una mujer pálida con el rostro descompuesto y el pelo despeinado. Pensó indiferente que parecía un espantapájaros. Debería al menos peinarse, pero no le importaba su apariencia. Y al diablo lo que piensen los demás. Los guardias acababan de cambiar el turno. El hombre con quien Laura quería hablar se dirigía a casa, dijo que tenía preguntas, ofreció llevarlo y él aceptó, aunque sin mucho entusiasmo. Dijiste que nadie cuerdo entraría en la mansión vieja. ¿Por qué? Cuéntame. Empezó Laura sin rodeos. Es una historia conocida. El guardia la miró. Era rígido, no gesticulaba al hablar, no giraba la cabeza, miraba fijamente al frente, como si temiera moverse más. Sus grandes manos torpes descansaban sobre las rodillas, como bestias dormidas. No la conozco a mí. Laura giró el volante demasiado bruscamente y el coche dio un bote en un bache. Maldijo y redujo la velocidad. Vivía allí un terrateniente, caníbal. ¿En qué sentido? Laura no entendió. Literal, comía gente, era un hechicero, diversos rituales, hechizos. Dicen que quería prolongar su asquerosa vida y durante esos rituales mató a mucha gente. Laura recordó sus visiones en el salón, damas y caballeros hermosos, veladas y bailes. Nada de eso existió ni podía existir. La gente del lugar temía acercarse, nadie quería trabajar para él, gente desaparecía en estos parajes, muchos niños se perdían, pero nadie podía probar nada. Bueno, como siempre, aquí es así, quien tiene dinero tiene razón. Suspiró el guardia, como si hablara de sí mismo. Y luego, la gente no pudo más, se reunieron una noche, irrumpieron y lo mataron. Lo picaron en pedazos, lo quemaron, enterraron los huesos allí, pensaron que se calmaría, nada de eso. Tras la muerte, empeoró. Puedes matar a un hombre, pero ¿cómo matar a un demonio? ¿Demonio? Dicen que se convirtió en demonio.
En vida comía cuerpos, tras la muerte empezó a devorar almas. Todos los que mató ahora están en su asquerosa mansión con él, le sirven y atraen a otros. Si alguien entra, está perdido, pierde la razón, empieza a ver todo tipo de criaturas diabólicas, no hay paz. Laura recordó a la directora del centro cultural que mencionó el agente inmobiliario. Han habido casos, niños entran por osadía, suspiró pesadamente el guardia. Nunca termina bien. Quien entra de noche muere al instante, ninguno sobrevive hasta la mañana. Quien entra de día aguanta un tiempo, pero igual está condenado. Habían llegado al pueblo y el guardia pidió: «Para aquí, sigo yo solo». Agarró el tirador y estaba a punto de salir, pero se volvió hacia Laura, la miró fijamente por primera vez y sonrió débilmente. «Hablé demasiado. Nosotros los locales creemos, pero ustedes, gente de ciudad, no deberían pensar en estas cosas. Quizás sean mentiras, cuentos». Aparentemente se preocupó demasiado tarde de que Laura le contara a sus jefes sobre su franqueza inapropiada y tendría problemas laborales. «Es verdad», respondió ella. «Yo misma los vi. Demonios, diablos». Los labios del hombre palidecieron. Su rostro inexpresivo se contrajo de forma extraña. «¿Tú estuviste allí?» Cambiando al tú, preguntó. «Ayer», Laura no lo negó, «como me llamaron. Mi marido me llamó. Él...» «Lo sé». Laura sintió que las lágrimas brotaban. «No quiero morir», susurró. «Tengo miedo. ¿Qué hago?» El guardia retrocedió de ella como de una peste. «Gracias por el viaje. Tengo que irme». Ya estaba fuera del coche. Laura saltó tras él y preguntó con voz quebrada: «¿Y si me voy, podría ayudar?» El guardia, sin volverse, se encogió de hombros. «Puedes intentarlo. Quién sabe». 1 mes y medio después, Laura vendió su lujosa casa por una miseria. La dueña de la inmobiliaria, conocida de Natalia, buena mujer, insistió en esperar a la temporada. Dijo que las propiedades rurales se venden mejor de abril a octubre. Y el precio era inadecuado. ¿Por qué tan barato? Laura no escuchó, se mantuvo firme. Vivía en el infierno, así que la vida que la gente normal vivía, que ella había vivido hasta hace poco, quedó olvidada, sin importancia, incomprensible. Tuvo que dejar el trabajo. Considerando sus méritos pasados, le concedieron una larga baja, permitiéndole regresar cuando se sintiera mejor. Incluso le pagaron algo. «Cuídate, a todos nos tocan momentos difíciles, pero tú eres inteligente, lo superarás. Espero que regreses y trabajaremos juntos otra vez», dijo su antiguo amante, el subdirector de la empresa, con sincera simpatía. Laura casi dejó de dormir. Dormía unas pocas horas diurnas y eso era todo. Los sedantes que le quedaban de Víctor se habían acabado hacía tiempo. Tuvo que comprar nuevos. Tomaba puñados, los tragaba con coñac, pero aún así no lograba calmarse. Cada noche, como su difunto marido antes, miraba por la ventana del dormitorio, veía a los demonios acercándose a la casa noche tras noche, o no podían acercarse y atacar de inmediato, o era un tormento sofisticado. Laura no lo sabía. Lo único que le interesaba era si lograría salir antes de que llegaran al umbral. Laura se preguntaba constantemente qué sucedería después, cuando se fuera y ya no pudiera ver que la distancia entre ellos y ella disminuía, pero no encontraba respuesta. Esperaba que las criaturas también perdieran su rastro, y así terminaría.
Simultáneamente con la venta, Laura firmó por una vivienda nueva, un apartamento de 2 habitaciones en una zona suburbana acogedora. Era pequeño pero bien renovado, en el 5º piso de un edificio alto. Tras la casa espaciosa, era estrecho, pero al menos la ventana del dormitorio no daba a la mansión vieja. Laura eligió una zona lo más alejada posible de la comunidad donde había vivido con Víctor. Ahora más de 30 millas la separaban de la casa espantosa. Esperaba que los demonios estuvieran ligados a su morada. Después de todo, antes, según los relatos del guardia, todo el horror ocurría cerca de la mansión. El jueves y viernes, Laura trasladó sus cosas y el sábado finalmente se mudó al nuevo lugar. Recorriendo el apartamento por primera vez en semanas, se sintió tranquila, como si no hubiera respirado bien en mucho tiempo, pero ahora podía tomar una bocanada profunda. Lo logré, se acabó, dijo Laura en voz alta. Aquí estoy a salvo. Preparó un baño con espuma aromática y sal marina. Pidió la cena de su restaurante favorito. En lugar de coñac, abrió champán y decidió no tomar más licores fuertes. Se puso un pijama de seda y celebró su salvación. Gente por todas partes, arriba y abajo, derecha e izquierda, mirar por la ventana, coches en el estacionamiento, gente apurada, madres con niños en el parque. La escena ordinaria parecía tan reconfortante, tan hermosa. Sobreviví, dijo Laura, sonrió y brindó con su reflejo en el cristal de la ventana. Llegó la noche y por fin podía enfrentarla como una persona normal, sin apostarse junto a la ventana. Claro, tendría que dejar las pastillas poco a poco, reduciendo la dosis. No podía parar de golpe. Laura había desaprendido a dormirse sin drogas, pero no era grave. Manejaría esos detalles fácilmente. Laura se acostó y apagó la luz. Víctor acarició suavemente su hombro y sopló ligeramente sobre sus párpados cerrados. Siempre hacía eso al despertar a su esposa por la mañana. Despiértate, Laura, es hora. Ella sonrió relajada sin abrir los ojos. Quería dormir un poco más. Ya era hora. Está muerto. Víctor lleva 2 meses en la tumba. El pensamiento la quemó como agua hirviendo y se extendió por sus venas como fuego frío. Es un sueño. Todo es un sueño. Pero no dormía. Y para confirmarlo, la voz del hombre muerto sonó otra vez. Es hora, cariño, solo que ahora no con ternura, sino con malicia oculta. Laura yacía en la cama, empapada en sudor frío. El horror la invadió como agua helada. Temía abrir los ojos y mirar quién había venido a visitarla bajo la cobertura de la oscuridad. Anoche los demonios estaban justo debajo de su ventana. Laura los vio claramente, sonreían, la llamaban, oyó sus pensamientos. Un poco más y te unirás a nosotros. Sabía que la próxima noche entrarían en la casa, pero lo logró, escapó. Laura abrió los ojos de golpe. La oscuridad urbana no es tan impenetrable como la rural. Ventanas de casas, farolas, luces de coches, letreros de neón la dispersan, así que Laura vio bien al visitante nocturno. A todos ellos. Figuras encorvadas y quebradas estaban junto a la cama, en la puerta, en la esquina de la habitación. De ellos emanaba un frío muerto, asfixiante. Cuencas negras y aceitosas, sin pupilas ni iris, fijas en ella. Bocas retorcidas en una especie de sonrisa. Muertos hace tiempo, no estaban muertos. Querían beber su alma, devorar lo que nos hace quienes somos. Laura sintió su hambre, supo que no tenía fuerzas para resistir.
El más cercano era el ser que en vida fue su marido. En el rostro deformado con rasgos congelados era difícil reconocer al hombre que amaba, y no era humano. Largos dedos óseos se acercaron a su garganta. ¡No! Gritó Laura. ¡No! ¡No quiero! Agarró la lámpara de la mesita de noche y la lanzó contra el demonio. La lámpara atravesó su cuerpo y golpeó la pared. Otra criatura pequeña y ágil subió a la cama. Laura chilló y rodó al suelo. Se levantó de un salto, se apoyó contra la pared, solo entonces dándose cuenta de que se había acorralado. Aunque no servía de nada huir, comprendió que estaba condenada. No puedes huir de ti misma, y estas entidades se habían convertido en parte de ella. Las sombras avanzaron, fluyeron como agua negra y fétida, bocas se abrieron como remolinos que tiran hacia el fondo. Laura cayó, se hundió, intentó respirar hondo, pero parecía estar en un espacio sin aire. Oscuridad ante los ojos, la conciencia se desvanecía, su cuerpo se retorcía en una espiral apretada, parecían crujir y romperse los huesos, desencajándose. Los ojos se fundían en las cuencas, los tímpanos estallaban. Laura sentía toques punzantes en la cara, pecho, brazos, como descargas eléctricas, enviando ondas ardientes y agudas por su cuerpo. La envolvían con tentáculos, la pinchaban con agujas, la daban vuelta, exploraban puntos sensibles. Laura gritaba sin parar. Era un nervio al descubierto, cada pinchazo quemaba lo que alguna vez había amado. La desdichada ya no sabía quién era, no se recordaba, no esperaba. Y con la muerte muere la esperanza y la persona. Sin embargo, Laura, rodeada por criaturas demoníacas que chupaban como sanguijuelas los últimos restos de vida, aún estaba viva. Y entonces un tentáculo helado alcanzó su corazón, atravesándolo con su punta. El corazón palpitante, que aún empujaba sangre fría por las venas, sosteniendo la vida en el cuerpo atormentado, dio un último latido, golpeando la caja torácica rota. Un destello brillante desgarró su cerebro, detuvo la eterna tortura. El cuerpo de Laura cayó pesadamente al suelo. Sus ojos muy abiertos ya no veían nada más. Un momento después, la policía irrumpió en el apartamento, alertada por vecinos aterrados por los gritos desgarradores. Pensaron que bandidos y asesinos habían entrado a la nueva inquilina, pero en el apartamento solo había una mujer muerta, en pijama de seda, sentada junto a la pared del dormitorio. En el suelo había una lámpara rota, la manta arrojada, arrugada, al pie de la cama. Corazón, la gente movía la cabeza en el funeral. Como su marido no le sobrevivió mucho tiempo. Fidelidad de cisne, dijeron algunos. Empezó a beber, susurraron otros. La tumba recién cubierta estaba llena de flores. Laura, hermosa y joven, sonreía despreocupada desde la foto, cruzada por una línea negra. Natalia lloraba. La madre se quedó petrificada en el duelo. El antiguo amante lamentó inesperadamente con fuerza, aunque no esperaba tales emociones de sí mismo. Al irse, tocó discretamente la foto, miró los ojos risueños y mentalmente pidió perdón, pero era inútil. El que podía perdonar no estaba allí. El cuerpo descansaba bajo arcilla roja, a 6 pies de profundidad, y el alma permanecía para siempre vagando por los salones vacíos de la casa maldita.